Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente nos encontramos un domingo más desde casa para adorar y alabar a nuestro Dios en esta mañana. Hoy les traigo algunos versículos del Salmo 119 para compartir con ustedes, que dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Queridos hermanos, alabamos a Dios también, buscando su palabra, escudriñándola y teniéndola siempre presente para andar en libertad en nuestra vida, en los caminos del Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Buenos días, iglesia, espero que estén bien. Les traigo una canción que se llama Por siempre cantaré. Elegí esta canción porque habla de que alabar a Dios es más que palabras y que alabar a Dios es con nuestra vida. Así que espero que les guste. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar.
Les invito a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este domingo. Gracias por poder alabarte todos juntos, Señor, desde nuestras casas. Bendecir tu nombre, Señor, y te rogamos, Padre, que en esta mañana tú estés tocando nuestros corazones y abriendo nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que podamos no solo escuchar tu palabra, sino también entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por este privilegio que tenemos de aprender cada día más de ti y de vivir en comunión contigo. Dejamos este culto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, qué alegría poder estar con ustedes una vez más para finalizar este tiempo de estudio sobre la adoración a Dios. Durante 5 domingos estuvimos viendo aspectos importantísimos y súper relevantes relacionados con la adoración a Dios. Espero que hayan podido aprender tanto como aprendí yo y que podamos ahora poner en práctica todo esto que nos tocó escuchar, estudiar, aprender. Para este último domingo que vamos a hablar sobre este asunto, me gustaría que fuésemos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas 16, versículos del 7 al 12. Dice así: Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a dedicar un tiempito, antes de entrar específicamente en el texto de hoy, vamos a recordar un poco del contexto de este libro y de este texto en particular, que es muy interesante. Primera y segunda de Crónicas, casi digo Corintios. Primera y segunda de Crónicas son 2 libros que hoy en nuestras Biblias están separados, pero venían en un tomo solo, y por allá por la Septuaginta, cuando hicieron la Septuaginta, que es la versión griega de nuestra Biblia, la primera versión griega de la Biblia completa, allí se separaron para que se entendiese un poco mejor. Ese fue el objetivo inicial. Pero al estar juntos en el inicio necesitamos a veces estudiarlo juntos, ¿sí? para entenderlo de una mejor manera. Y este texto básicamente habla del pueblo de Dios, desde los albores de la raza humana hasta el edicto de Ciro que permite la liberación del pueblo de la cautividad. Todo eso más o menos se trata en estos 2 libros. Primera de Crónicas, que es el texto que estamos leyendo hoy, básicamente va desde el inicio hasta la muerte del rey David. Y Segunda de Crónicas comienza con el reinado del sucesor de David, su hijo Salomón, todo lo que Salomón hizo, la construcción del templo, que es algo fundamental para el pueblo de Dios, la cautividad, el exilio, ¿no? Y la posterior restauración del pueblo con aquel edicto del rey Ciro, que es uno de los últimos asuntos que se toca en Segunda de Crónicas. El texto que leímos hoy está dentro de ese contexto, ¿bien? Y específicamente la historia del capítulo 16 de Primera de Crónicas nos cuenta la alegría del rey David por un acontecimiento central en su vida y en la del pueblo que él gobernaba, que fue la llegada del Arca del Pacto a una tienda especial que David había preparado. Fue central e importantísimo en la vida de David. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, si leen un poco antes, te invito a que leas en casa los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que el arca estaba en un lugar lejos de donde el rey David quería, y él le preparó una tienda especial, y trayendo por primera vez esa arca ocurre un accidente, una tragedia, algo que no debía ocurrir, y las cosas terminan muy mal.
Entonces David hace un segundo intento para traer el arca a esa tienda especial que él había construido, y eso lo vemos en el capítulo 15 y acá un poco del inicio del capítulo 16. Y a partir del versículo 7, David está tan contento, tan alegre porque puede tener el arca del pacto en esa tienda especial, en ese lugar especial, que llama a Asaf y a los músicos para cantar un salmo, ¿sí? Y este salmo sale del corazón de David, del corazón de Asaf, de lo que estaba sintiendo el pueblo de Israel, y tiene grandes enseñanzas relacionadas con la adoración, ¿sí? Fue un acontecimiento central en la vida de David, y acá es donde vamos a comenzar nosotros. Nosotros adoramos a Dios en nuestros acontecimientos marcantes. Al final de la predicación vamos a hacer un ejercicio, les voy a pedir que hagan un ejercicio, pero ya vayamos pensando en esto. ¿Adoramos a Dios en esos acontecimientos marcantes de nuestra vida? Es importantísimo que lo hagamos. Bien, el rey David entonces está contento, está alegre. Aquel día, dice el versículo 7, David comenzó a clamar a Jehová a través de Asaf, ¿sí? Que era el líder de la alabanza de los músicos y de sus hermanos, los hermanos de Asaf, los hermanos que estaban allí, comenzaron a cantar este salmo que tiene algunas características específicas y muy particulares que nos recuerdan la esencia de la adoración. Primero, recordar que este salmo, este cántico, va hasta el versículo 36, por una cuestión de tiempo no lo podemos leer ahora, pero te invito a que en casa lo puedas hacer. Vamos a hacer un ejercicio ahora hasta el versículo 12 y te pido que tú sigas haciendo el mismo ejercicio hasta el versículo 36. Pero lo primero, como les decía, es entender que esto se repite. Este mismo salmo lo encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 105, el Salmo 96, el Salmo 106, tienen fragmentos y trozos de este salmo. Tan importante fue para David este acontecimiento, tan lindo fue este cántico, tan conocido se hizo que en el libro de los Salmos vuelve a aparecer varias veces, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características importantes que tiene este salmo, este cántico de David, que nos enseñan sobre la adoración? Primero, que en un acontecimiento importante debemos buscar siempre glorificar a Dios, ¿sí? Nuestra vida está dividida entre acontecimientos irrelevantes, poco relevantes, medio relevantes y acontecimientos relevantes de verdad. Y esos pueden ser lindos o tristes o feos, ¿no? Las cosas feas, tristes también nos marcan y hacen un antes y un después en nuestras vidas. En todos esos momentos relevantes necesitamos buscar glorificar a Dios, ¿sí? Obviamente que en los poco relevantes también. En el día a día, yendo a la panadería, que no tiene mucha relevancia, también necesitamos adorar a Dios. Pero ya hablamos de eso. Ahora me gustaría hacer énfasis en los puntos marcantes de tu vida y de mi vida. No sabemos lo que va a venir por delante, pero sí podemos mirar para atrás y recordar algunos acontecimientos importantes en nuestra vida y recordar, ¿busqué glorificar a Dios en ese momento? Y este salmo es muy interesante. Miren, comienza diciendo, alabad, invocad. Versículo 9 dice, cantad. Versículo 11 dice, buscad, 2 veces. Y ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 36 y se van a dar cuenta cómo el Salmo nos invita a buscar, a invocar, a alabar, a cantar. Todas acciones dirigidas hacia Dios. No dice busca a tu vecino primero. No. Comienza diciendo invocad a Dios, buscad a Dios, cantad a Dios. Necesitamos hacer eso. El primer movimiento hacia la adoración que aprendemos con el rey David en este acontecimiento tan importante es que en los acontecimientos importantes de nuestra vida debemos buscar glorificar a Dios. Siempre. Buscar glorificar a Dios. Buscar glorificar a Dios. El segundo movimiento que hace David en este salmo es, fíjense en el versículo 8, después de decir, alaben a Dios, invoquen a Dios, él dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. El versículo 9 dice, cantad a él, cantadle salmos, e inmediatamente dice, hablad de todas sus maravillas, de todas sus maravillas.
es automático. Para el rey David es automático, para Asaf que estaba cantando era automático. En un acontecimiento importante de la envergadura de traer el arca del pacto a la tienda que el Señor, que habíamos preparado para guardar y salvaguardar el arca de Dios, lo primero que necesitamos hacer era glorificar a Dios y cantar, e inmediatamente después, pegado, necesitamos hablarles a otros de la grandeza de Dios. El segundo punto interesante que el rey David nos muestra fue que en su vida, uno de los acontecimientos más marcantes, uno de los hechos más marcantes en su vida, él no lo celebró solo. Él lo primero que hizo fue glorificar a Dios e inmediatamente después buscó contarle al resto del pueblo. Buscó contarle a los otros. Buscó glorificar a Dios, sí, a través de sus hermanos. Hablarle a los hermanos, contarle, dar a conocer en los pueblos las obras de Dios. Hablar de todas las maravillas. En el versículo 23, que no lo leímos hoy, pero dice, cantad a Dios, glorificarlo, ¿no? Inmediatamente dice, proclamad su salvación. Cantad entre las gentes su gloria. En el versículo 31 dice, y digan en las naciones, alégrense en el campo. Versículo 33 dice, entonces hasta los árboles cantarán, los bosques cantarán. Estamos hablando de que todo el mundo se iba sumando a esa glorificación a Dios. Comenzaba el rey David diciendo, canten, canten. Y llega al final de este salmo en el versículo 33, 34, 35, y ya hasta los árboles, la creación está adorando a Dios. Así de impactante fue lo que pasó con el rey David, que lo primero que hizo fue glorificar a Dios e inmediatamente después le contó a sus hermanos el hecho tan lindo por el que había pasado, e esto hizo que todos se fuesen sumando, incluida la creación. Así de importante tiene que ser nuestra adoración, así de importante. Pregunta para que vayamos pensando, ¿cómo adoramos a Dios? En los acontecimientos importantes de nuestra vida, ¿glorificamos a Dios? En los acontecimientos importantes de nuestra vida, ¿hacemos partícipe a los otros? No de lo que estamos pasando, sino de lo que estamos sintiendo, viviendo. Estoy tan contento que glorifiqué a Dios porque Dios hizo esto en mi vida. ¿Lo estamos haciendo o no? El rey David aquí nos enseña que sí, que necesitamos hacerlo. Y el tercer punto en este mismo salmo es, hay una memoria hacia uno mismo de la grandeza de Dios. Déjenme explicar esto de una mejor manera. En los acontecimientos importantes de nuestra vida, primero buscamos glorificar a Dios, debemos buscar glorificar a Dios, como hizo el rey David. Después hablamos con los otros sobre la grandeza de Dios. Y el tercer paso que el rey David hace es traer a sí mismo esa memoria constante de toda la grandeza de Dios. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? Fue lo que hizo el rey David. Vayamos una vez más al Salmo. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Está hablando de glorificar a Dios. Después dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. Habla de contarle a los hermanos. Cantad a él, vuelve a glorificar a Dios. Hablad de todas sus maravillas a los hermanos. Y acá empieza. Gloriaos en su santo nombre. Es una actitud interna, es algo que hacemos internamente. Yo me glorío en el santo nombre del Señor. Es algo que yo puedo hacer internamente. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo juntos? Sí, pero cada uno necesita hacerlo. Es algo interno. Tengo que traer a mi memoria todo lo que hizo Dios para gloriarme. E inmediatamente después dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Es una actitud interna de nuevo. Nadie me puede obligar a alegrarme. Nadie tiene una máquina que me trae alegría. Es algo que yo necesito vivir. Buscad a Jehová y su poder, otra vez. Buscad su rostro continuamente. Y acá dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho. De nuevo, en los acontecimientos importantes necesitamos traer memoria a nosotros mismos de la grandeza de Dios. Estos tres movimientos que hace el rey David en estos 12 versículos son muy claros. Fíjense, hagan el ejercicio en casa, agarren 3 colores como tengo yo acá. Yo lo hice en mi Biblia con 3 colores. Te invito a que tú hagas lo mismo. Agarra 3 colores diferentes, los que tengas ahí, agarra 3 colorcitos y marca tu Biblia. No se ve mucho por el foco, ¿verdad? No se ve, no pasa nada.
marquen con 3 colores cómo primero el rey David busca glorificar a Dios, después busca contarle a sus hermanos y después él mismo trae memoria así sobre lo que Dios había hecho. Hicimos este ejercicio hasta el versículo 12. Yo te invito y le pido a los hermanos de acá de la Iglesia Bautista Minas que hagan esto como un ejercicio para entregar hasta el viernes, como hacemos siempre, de seguir del versículo 13 al 36 marcando cuántas veces David pide para glorificar a Dios, para contar al hermano y para traer a la memoria de uno mismo lo que Dios había hecho en su vida. Estas 3 cosas son esenciales en la adoración. En la adoración glorificamos a Dios, pero estamos recordando todo el tiempo de dónde venimos, cómo llegamos hasta este momento, de dónde el Señor nos trajo. En la adoración glorificamos a Dios, pero no nos guardamos eso para nosotros solos. Necesitamos compartirlo con los demás. ¿Bien? Estos son movimientos bien específicos, pero que el rey David nos enseñó en un acontecimiento tan importante en su vida. Acá viene el ejercicio que les dije que íbamos a hacer. Agarra una hojita, agarra un papel, una cuadernola, lo que tengas, agarra un lápiz, un bolígrafo, una lapicera y prepárate para escribir 3 acontecimientos importantes que hayas vivido. Vamos a elegir acontecimientos felices. Tenemos la posibilidad de hacerlo con acontecimientos tristes también, pero vamos a escoger hoy hacerlo con acontecimientos felices, con cosas lindas que nos pasaron en nuestra vida, con cosas que marcaron nuestra vida de tal forma que hubo un antes y un después. Después que los tengas marcados, escribe al lado, glorifiqué a Dios. Hazte esa pregunta. Glorifiqué a Dios. Lo compartí con mis hermanos. Este acontecimiento trajo a mi memoria la grandeza y la gloria de mi Dios. Yo te voy a dar un ejemplo, les voy a dar mis acontecimientos como ejemplo para que ustedes hagan el ejercicio. Yo elegí 3. Elegí mi boda, mi casamiento con mi esposa Esther, elegí el nacimiento de mi hija y elegí el día que me gradué de la universidad, que para mí fue importantísimo. Estos 3 acontecimientos trajeron un antes y un después en mi vida. Obviamente que conocer a Cristo, entregar mi vida al Señor fue el acontecimiento más importante y más lleno, que me llenó más en mi vida, pero te invito a que busques otro tipo de acontecimientos. Ya sabemos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando le conocemos. Ahora busquemos ese tipo de historias que todos pasamos. Cuando nacieron tus hijos o cuando te pasó determinada cosa. ¿Cómo te sentiste? Cuando tu corazón rebosó de alegría. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque cada persona es diferente. Hay hermanos hay personas que rebosan de alegría y se van a un cuarto a disfrutar solos, ¿sí? Pero cuando adoramos a Dios en los momentos marcantes de nuestra vida, necesitamos estas 3 cosas. Necesitamos glorificar a Dios, necesitamos traer a nosotros esa memoria de lo que Dios hizo y necesitamos compartirlo con nuestros hermanos. Entonces yo recuerdo el día de mi boda como un acontecimiento que marcó una etapa en mi vida, un antes y un después. Glorifiqué a Dios. Compartí con otros la alegría que yo sentía, obviamente. ¿Sí? El Señor trajo a mi memoria, sí, trajo a mi memoria muchísimas cosas, de todo lo que había pasado, de momentos de sufrimiento, momentos de dolor, de momentos de mucha alegría, del milagro de que mi esposa y yo nos estuviésemos casando porque éramos de mundos totalmente diferentes, uno de una parte del mundo, mi esposa de otra parte del mundo, y cómo el Señor nos juntó en el medio. Es un milagro, y el Señor trayendo a mi memoria todas esas cosas. Cuando nació mi hija, lo mismo. Fue un milagro. El embarazo de mi esposa fue un milagro, todo lo que ella pasó, tuvo que pasar, fue un milagro el nacimiento de mi hija. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Glorifiqué a Dios? Sí. ¿Lo compartí con otros? Claro que sí. Probablemente lo haya compartido contigo, que me estás escuchando, ¿sí? ¿Y el Señor trajo a mi memoria? Sí, trajo a mi memoria todo, desde donde yo venía, todo el sufrimiento que tuve que pasar, todo el sufrimiento que pasamos como familia, hasta llegar hasta este momento tan crucial. Y lo mismo pasó con la facultad, con la universidad, cuando la terminé, glorifiqué a Dios, recordé todo el sacrificio que mis padres, mi iglesia, mis amigos, yo mismo había hecho para poder estudiar, ¿sí? Glorifiqué a Dios y lo compartí con todo el mundo. Con todo el que tuve la posibilidad, lo compartí, ¿sí? Hace poco hablaba con un amigo de Brasil y me decía: Andrés, vos sos un contador de historias.
Y digo, ¿y cómo no querés que sea un contador de historias? Si todo el tiempo estamos viendo cómo Dios hace cosas en nuestra vida, cómo el Señor nos muestra cosas, cómo el Señor transforma nuestra vida, cómo hay acontecimientos marcantes que trazan una línea divisoria entre un antes y un después. ¿Cómo no querés que te cuente? No puedo quedarme callado, tengo que contarte esa historia. Entonces ese es el ejercicio que te invito a que hagas en tu casa ahora. Marcate esos tres acontecimientos, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo aquí de cómo hacerlo ahora con unas imágenes para que pueda quedarte claro. De un lado, los 3 acontecimientos y del otro, las preguntas. ¿Glorifiqué a Dios? ¿Lo compartí con mis hermanos? ¿Trajo a mi memoria el Señor en estos momentos su poder, su gloria, todo lo que Él ha hecho en mi vida? Es importante que lo hagamos, hermanos. Resumamos entonces. En los acontecimientos importantes de nuestra vida siempre necesitamos primero glorificar a Dios. El rey David lo hizo así, nos dejó el ejemplo, nosotros necesitamos hacerlo, siempre buscar glorificar a Dios. Como les dije, estamos viendo para el pasado, pero piensa cómo lo vas a hacer a partir de ahora. Cada cosa importante que pasa en tu vida, lo primero que necesitamos hacer es glorificar a Dios. Lo segundo que necesitamos hacer es hablarles a otros de la grandeza de Dios. ¿Sí? Ese es el verdadero testimonio, ese es un método de evangelismo eficaz, cuando los otros también aprenden que necesitamos gloriarnos en Dios, que tenemos un espacio en Dios, que creemos en un Dios de milagros, en un Dios que nos ayuda, en un Dios de acontecimientos importantes, en un Dios que se hace presente en la historia de cada uno en particular. Y por último, necesitamos traer a nuestra memoria la grandeza de Dios, desde dónde Dios nos sacó, hacia dónde Dios nos está llevando. Si a veces estamos preocupados, sobre todo los jóvenes están muy preocupados en saber los pasos a futuro, la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere conmigo y el año que viene qué voy a hacer y cuando se acabe con la pandemia. Recordá primero de dónde te trajo el Señor, todo lo que el Señor ha hecho contigo hasta ahora, porque ahí estás viendo cómo el Señor se va manifestando en tu vida, en cosas importantísimas, pero en pequeñas también. Y así eso nos da más paciencia, más calma, más confianza, más fe, más esperanza para enfocarnos en un futuro mejor con el Señor. Necesitamos traer a nuestra memoria los momentos importantes, ¿sí? Cómo el Señor trabaja, la grandeza de Dios en nuestra memoria. Hermanos, es mi oración que podamos seguir confiando en el Señor, adorándole de una forma completa, una forma que le honre a Él, ¿sí? Y que cambie nuestro ser, que transforme nuestra vida de tal manera que salgamos a contarle a otras personas, ¿sí? Comparte el Evangelio con otros, comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida con otras personas también. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo que hemos tenido, no solo el tiempo que tuvimos hoy, te agradecemos por todo este mes, el mes de mayo, por todo lo que pudimos aprender sobre la adoración, por todo lo que pudimos aprender sobre glorificarte en los momentos lindos, también lo que aprendimos sobre glorificarte en las dificultades, en los problemas. Te adoramos, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que has hecho en la vida de las personas, Señor. Te adoramos por el sacrificio que hizo Jesús también. Te adoramos por tu poder, por tu fidelidad, por cómo tú no nos abandonas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser personas fieles, a ser personas que te glorifiquen, Señor, en primer lugar, a ser personas que compartan con otros, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas y que seamos siempre personas con una buena memoria de cómo tú actúas en nuestra vida, de que podamos recordar tu gloria, tu poder en nuestras vidas, en nuestro ser constantemente. Todo eso te lo pedimos agradecidos, Señor, confiados en que tú nos ayudarás a poner en práctica todo esto. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este ejercicio que han hecho, bueno, los dos, para los hermanos de acá de la Iglesia Bautista de Minas, tiempo hasta el viernes. De escribir en una hojita, quiero que le saquen una fotito y me la envíen, y el otro ejercicio es del versículo 13 del capítulo 16 hasta el versículo 36, marcar ahí con 3 colores estas 3 acciones:
glorificar a Dios, compartir con los demás y traer memoria a mí mismo lo que el Señor ha hecho en el Salmo. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. En un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar